El IBC, ingreso base de cotización, son los salarios respecto de los cuales se efectúan los aportes al Sistema General de Pensiones, sea régimen de prima media o régimen de ahorro individual. Ese es el IBC, el salario que se reporta para pagar la cotización para pensión. El IBL, en este caso, será el promedio de los salarios respecto de los cuales se hicieron cotizaciones durante los últimos 10 años de cotización de una persona. Así se obtiene el IBL. Tomamos los salarios de 10 años, los traemos a valor presente. Una vez obtenemos los salarios de esos 10 años, lo que hacemos es promediar para obtener un valor mensual. En este caso, el IBL o el ingreso base de liquidación, en este ejemplo de esta persona, será de 1.412.174 pesos con 49 centavos. Y es con base a este IBL que vamos a aplicar la fórmula que aparece en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. Y esa fórmula es la que me permite a mí determinar el monto real de la mesada pensional de una persona cuya liquidación se hizo conforme lo establecido en la Ley 100. Tal y como lo vimos en un post anterior que también publicamos, en el que explicamos cómo se liquidan las pensiones con la Ley 100 y la reforma introducida con la Ley 797, esta fórmula, que equivale a 65.5 menos 0.50 por los salarios mínimos a los cuales equivale ese IBL, está expresamente contenida en ese artículo 34. No hay forma de cambiarla, no hay forma de hacerla diferente. Y esa fórmula la debemos utilizar para determinar un componente del monto de la mesada pensional, que es la tasa de reemplazo. Para efectos de determinar el monto de la mesada pensional necesitamos obtener dos cosas. La primera, el ingreso base de liquidación. Como lo explicamos, se obtiene con el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años. Pero una vez obtenido ese ingreso base de liquidación, tenemos que determinar qué tasa de reemplazo o porcentaje le vamos a aplicar, porque el producto de esta operación va a ser realmente el monto de la mesada pensional. Y para determinar esa tasa de reemplazo, el artículo 34 nos trae esta fórmula que parece compleja, pero que no lo es. Y si bien hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, y es que esta tasa de reemplazo se aplica de forma decreciente, es decir, a mayor salario, el porcentaje mínimo respecto del cual vamos a empezar a determinar la tasa de reemplazo disminuye. También hay posibilidad de que esa tasa de reemplazo mínima aumente dependiendo del número de semanas cotizadas que reúna la persona durante toda su vida laboral. Una vez obtenido el ingreso base de liquidación, con ese ingreso base de liquidación vamos a despejar la fórmula. Necesitamos saber del ingreso base de liquidación a cuántos salarios mínimos legales mensuales equivale para el año en el cual estamos haciendo la liquidación y tomando el IPC final. En este caso sería 2016. Entonces tomamos el salario de 2016, que correspondía a 689.454 pesos, y lo dividimos entre el IBL. Y eso nos equivale, o eso nos da como resultado, que ese IBL de 1.412.174 pesos equivale a 2 veces el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2016. Una vez obtenido ese resultado, podemos empezar a despejar la fórmula. Y la vamos a despejar en dos pasos. Primero la segunda parte y después la primera parte. La segunda parte es el 0.50 por el equivalente a salario mínimo de ese IBL. En este caso, como sabemos que son dos salarios mínimos, multiplicamos 0.50 por 2 y eso nos da 1. Y ahora, para despejar la primera parte de la fórmula, lo que hacemos es, a 65.5 le vamos a restar. Y eso da como resultado el 64.5. Acá me lo está aproximando. 64.5. Esa es la tasa mínima de reemplazo con la que vamos a empezar a calcular el monto de esta mesada pensional. Pero como les decía, adicionalmente a esta fórmula, el artículo 34 también nos dice que esta tasa mínima de reemplazo puede aumentar en un 1.5% por cada 50 semanas que se tengan cotizadas de forma adicional a las mínimas 1.300 que se exigen en el artículo 33 para adquirir el derecho a la pensión de vejez. En el caso que estamos explicando, la persona cuenta con 1.561 semanas. Esas 1.561 semanas tenemos que determinar cuál es el porcentaje adicional que tiene la persona o que se gana la persona
por cada 50 semanas adicionales a las 1.300. Entonces empezamos la operación. Por 1.350 semanas tiene derecho a un 1.5 adicional a ese 64.5. Por 1.400, 3%. Por 1.450, 4.5%. Por 1.500, 6%. Por 1.550 tendría derecho a un aumento de esa tasa de reemplazo mínima del 64.5% a un 7.5%. En eso aumentaría de forma adicional, valga la redundancia, la tasa mínima de reemplazo con la cual empezamos en el caso al despejar el IBL y a cuántos salarios mínimos equivaldría. En este caso, 64.5 más ese 7.5 equivale a un 72%, lo que quiere decir que la tasa de reemplazo final que le vamos a aplicar al ingreso base de liquidación para obtener el monto de la mesada pensional equivale al 72%. Ese artículo 34 establece que la tasa máxima de reemplazo es del 80%. No puede ser superior al 80%. En este caso, la tasa está dentro del límite, que es el del 72%. Si obtenida esa tasa de reemplazo, tomamos el ingreso base de liquidación, lo multiplicamos por ese 72% y de esta manera obtenemos el monto total de la mesada pensional liquidada con base a la ley 100 modificada por la ley 797 de 2003, que en este caso equivale a 1.019.389 pesos. Yo sé que ustedes se darán cuenta y es un monto de la mesada pensional bajo en comparación a lo que fue el ingreso base de liquidación. Se disminuye casi en 400.000 pesos. Pero tenemos que tener presente que la mesada pensional, si bien busca reemplazar el salario y darle a la persona que por vejez se retira del mundo laboral un ingreso mensual que le permita suplir esos gastos que el sueldo le estaba permitiendo suplir, garantizarle un mínimo vital, esa pensión nunca va a ser el reemplazo total del sueldo, porque nunca va a equivaler al 100% del sueldo. Por eso es que tenemos una tasa de reemplazo, y esa tasa de reemplazo máximo es del 80% del ingreso base de liquidación, que quiere decir que esta persona va a percibir un 72% del promedio de los salarios con los cuales cotizó en los últimos 10 años, o lo que es lo mismo, el 72% de los salarios que devengó en los últimos 10 años de vida laboral. Sé que parece injusto, pero así está previsto en la ley. Y tengan presente que este sistema público de pensiones, el régimen de prima media, es financiado por el Estado. Por lo tanto, mal que bien, puede ser un monto bajo, pero lo importante es tener acceso y derecho a una mesada pensional.